Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre ética. En la primera clase estuvimos viendo la definición de ética y sus diversas acepciones conforme a los diferentes autores que sobre ella escriben. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la ética cristiana y sobre las actitudes y los actos morales. La ética cristiana. Sabemos bien que la ciencia define a la ética como conjunto de principios morales y como el estudio propiamente dicho de la moralidad. Pues bien, por lo tanto, si hablamos de ética cristiana, sería en este caso los principios derivados de la fe cristiana conforme a los cuales nosotros actuamos. Y usando, por ejemplo, los principios que encontramos en las escrituras, los cristianos normalmente determinan el curso ético que deben seguir en cada situación. Por ejemplo, la base de la ética cristiana, su motivación es el amor, la motivación es lo que motiva el valor de la acción, el amor motivador es expresado en acciones. Eso es lo que tenemos como base de la ética cristiana. Cuando hablamos de ética también hablamos de la opción fundamental, refiriéndome a la ética cristiana. La opción fundamental es una orientación global sobre la ética. ¿En qué se basa? Se basa en la libertad de la persona. Por ejemplo, ¿cuál es la libertad? El libre albedrío, la posibilidad de decidirte, tomar tus propias decisiones. En este caso, podemos hablar de que no tratamos solo de bienes, las decisiones que vamos a tomar con relación a nuestros bienes. Sobre todo se trata en relación a las decisiones que vamos a tomar sobre nuestras actitudes, sobre nuestros actos. Por eso es que la opción cualifica la libertad moral de la persona. Y la opción que la cualifica es justamente la opción fundamental, porque nosotros tomamos decisiones fundamentales que marcan nuestra vida cuando hablamos de los actos y cuando hablamos de las actitudes éticas. La responsabilidad ética humana. Muy bien. Nosotros sabemos que la ética está enlazada con la moral y con el carácter de la persona. Pues bien, la responsabilidad ética es el cumplimiento de aquellos acuerdos eh, con relación a lo que nosotros percibimos que es una conducta errónea o una conducta respetuosa, hablando del ámbito de la profesión, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros justamente nos vamos adentrando en cada faceta que va a componer el profesional, que va a tener que llevar adelante el profesional, que va a tener que tomar ciertas actitudes, y tratamos con estas clases de ir puliendo de a poquito, ¿verdad? Bueno, la finalidad es una sola: garantizar el desempeño correcto de cada responsabilidad, de cada acción, y principalmente determinar quiénes han sido responsables de dichas acciones. Obviamente, ¿cuál es la intención al final de todo esto? Que se logre un bienestar, que todos estemos bien en nuestro ámbito laboral, y obviamente que nos vayamos involucrando cada uno en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, eh, compenetrándonos con el equipo de trabajo, o en este caso con el equipo de estudio. Porque una de las cosas que tenemos justamente nosotros que tener en cuenta es que cuando vamos a realizar algún tipo de trabajo, los profesores nos piden algún tipo de trabajo para que investiguemos, un trabajo práctico, un trabajo de investigación. Por lo general se forman los grupos. Muy bien. 4 o 5 personas, 4 o 5 integrantes del grupo, 2 nomás trabajan. ¿El resto qué? ¿Por qué? Porque no están definidas las responsabilidades
y tampoco están definidas las penalidades para quienes no cumplen con sus responsabilidades. Ahí obviamente forma parte del carácter de cada uno. Sale a reducir el carácter, el involucramiento, la moral, la ética y por sobre todo el comprometimiento. Para que nosotros podamos comprender el significado de la responsabilidad ética, por sobre todo es necesario que tengamos en cuenta 4 elementos que son fundamentales y vamos a tratar de desarrollar uno a uno en esta clase. El comportamiento o conducta racional del ser humano. ¿Por qué racional? Porque el ser humano razona. El ser humano es una persona pensante, es un ser pensante que debe razonar. ¿eh? Y por supuesto, al razonar, ¿qué pasa? Debe ser consciente de las posibilidades o sea, de los posibles actos que va a llevar adelante y sus consecuencias. Esto normalmente como persona muy pocas veces tenemos en cuenta cuando somos irracionales. ¿Qué es ser irracional? El no pensar, el no medir consecuencias. Como segundo, nosotros tenemos la esfera social. En la esfera social, en el ámbito de la sociedad, cuando convivimos con la sociedad, eh, existen normas, existen leyes, lineamientos que debemos tener en cuenta y que por sobre todas las cosas debemos de cumplir. Por ejemplo, tener en cuenta en un grupo de trabajo, en una empresa, que el comportamiento, tu conducta, no debe afectar a los demás. ¿eh? Evidentemente, si vos estás violando leyes, estás violando normas establecidas, tenés que cuidar que no le afecte a tu entorno. Si alguien va a salir afectado, vas a ser solamente vos. Pero cuando esto está en la esfera jurídica y forma parte de un todo de una empresa, es imposible que no afecte. Por eso, nuestro segundo punto importante es el respeto de la esfera social. ¿Por qué? Porque la zona de intersección entre las normas y las prácticas está, por un lado, nuestra esfera social y por el otro lado, la esfera del derecho. Los actos sociales derivan a efectos de actos jurídicos. Los malos actos, los actos negativos. Y es eso lo que toda conducta ética debe llevar como presente, tenerlo como primordial, el respetar y evitar que nuestros actos puedan perjudicar a la empresa, al entorno y a quienes nos rodean dentro de esa esfera laboral. Tercero, la persona o entidad se debe basar en principios de buen proceder. Muy bien, y acá tenemos un diseño, los principios éticos del estudiante universitario. Primeramente, la disciplina. Segundo, el autocontrol, la autoestima, la delicadeza, el entusiasmo, la generosidad, la honestidad y la humildad. Nosotros tenemos que aclarar que la ética es una teoría y la moral es una práctica. Eso debemos dejarlo claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esto, las reglas en las que vivimos, lo que se denomina moral, están mezclados con los sistemas que han generado esas reglas, que es la ética. Por eso, los principios éticos fundamentales del estudiante, ustedes se lo tienen que aprender de memoria. Pero aprenderlos de memoria no significa leerlos y punto, sino asimilarlos. Tenemos que aprender a tener el autocontrol. Tenemos que aprender y ser disciplinados. Obviamente, ser generosos. ¿Cómo vamos a ser generosos? Colaborando y ayudando al compañero. Debemos de ser honestos. El
no sé, es ese. No entendieron cuando se les pregunta, ustedes dicen, o sea, se callan o todos dicen al unísono sí, y sin embargo había sido que no comprendieron. ¿Eh? Y para eso, para poder nosotros ser plenamente honestos, tenemos que haber cultivado en nuestro carácter la humildad. ¿Mm? Y tenemos que ser también entusiastas, tenemos que entusiasmarnos con lo que estamos haciendo, independientemente del canal por el cual recibimos la información o nos estamos puliendo o eh, estamos adquiriendo conocimiento. Independientemente de eso, tenemos que tener un cierto entusiasmo para que eso dé buenos frutos. Y finalmente, el ámbito de la aplicación de la responsabilidad. Y acá nosotros vemos también un pequeño diseño donde tenemos prácticamente dónde va nuestra responsabilidad. En una empresa, la responsabilidad de la empresa puede ser no solamente social, sino que debe ser también ambiental. ¿Por qué? Porque existen determinados comportamientos que pueden ser considerados responsables éticamente en varios ámbitos. Sin embargo, normalmente la responsabilidad ética tiene un área exclusiva donde se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, la responsabilidad de la organización con la comunidad, con los clientes, con los empleados, con los proveedores, con los accionistas y directivos y con el medio ambiente. O sea, forma un círculo, es un círculo que no puede cortarse. Por eso es que el ámbito de aplicación de la responsabilidad es un parámetro y base demasiado importante con relación a la ética, o sea que en base a la ética propiamente dicha. Y tenemos que diferenciar un poquitito también. En esta clase trataremos de diferenciar lo que es un acto moral de una actitud moral. ¿Mm? El acto moral es la acción que desarrolla una persona y que es valorada desde el plano de la ética, por su rectitud, por su honradez, aunque es bien, también hay que tener en cuenta que muchas acciones representan un ámbito medio neutral para la ética. Otras pueden acarrear una valoración moral que evidentemente puede valorarse o definirse como negativa o positiva. Eso conforme al efecto. Por ejemplo, aquí en nuestro diseño nosotros tenemos la estructura del acto moral. Tiene un fin subjetivo y un fin objetivo. Está el sujeto, está el medio y está la consecuencia. El sujeto piensa, bueno, lo que pretendo conseguir, ¿qué impacto tendrá en los otros y en mí? Ese es el fin subjetivo. Lo que hago efectivamente es el fin objetivo. Y el efecto y consecuencias de lo que hago es el resultado. Por ejemplo, el medio que utilizo, ¿cómo consigo lo que deseo? ¿Qué creo que pasará? Eso en el contexto. O sea, aquí nosotros vemos que dentro de la estructura moral está el sujeto, tiene un fin subjetivo y un fin objetivo. Él utiliza los medios y de acuerdo a eso va a tener las consecuencias, que son los efectos de sus actos. Y la actitud moral, ustedes habían actos, lo que hacemos, y la actitud es aquella que forma parte, es aquella forma de ver, perdón, de la vida por parte de las personas donde realizan un análisis de la bondad o la maldad de los actos. Esto se valora obviamente desde el punto de vista ético. Por dar un ejemplo sencillo, un estudiante que no copia en clases, esa es una actitud moral. Pudiendo hacerlo, no lo hace, no está copiando, es una actitud moral. ¿Por qué? Porque no lo hace. Y la actitud inmoral
un atleta olímpico que hace trampas para ganar. O vayamos al mismo ejemplo. Un estudiante que no copie en clase, actitud moral. Un estudiante que copia en el examen, es una actitud inmoral. O sea, es el mismo acto, es el examen, el copiar, el no copiar, lo bueno o lo malo. Como decíamos en la clase anterior, y mostrábamos el angelito y el diablito, pero debajo del angelito estaba el signo negativo de algo malo y debajo del diablito algo bueno. Y eso que representaba que justamente nosotros muchas veces nuestras acciones o nuestras actitudes, nosotros creemos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y por ejemplo con las actitudes morales pasa exactamente lo mismo. Y por supuesto tenemos nosotros el libre albedrío de elegir el bien entre el bien y el mal. Pero no quedarnos con eso de que les repetí recién, que les dije recién, sobre pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Porque lo malo es malo, lo bueno es bueno, lo que no se hace, no se hace. Y la responsabilidad que tenemos cada uno sobre nuestros actos es la responsabilidad de cada uno. Es por eso que tenemos que siempre tener en cuenta, la ética vino justamente para eso, y se estudió y se sigue estudiando la ética, y se ha investigado y se seguirá investigando sobre la ética, porque es justamente el comportamiento del ser humano ante la sociedad, ante los demás y ante su propia persona. Nos encontramos en la próxima clase. Hasta entonces.